In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Hoy vamos a ver el hombre como unidad sustancial. Listo, ¿Os causa acordáis? En el último capítulo vimos las facultades superiores del hombre, el intelecto y la memoria, el intelecto y la voluntad, y vimos que el alma, la forma sustancial del hombre, es inmaterial, y ahora veremos, entre otras cosas, que además de inmaterial es inmortal. Entonces, después de lo que hemos visto hasta ahora sobre la teoría ilemorfista, sobre cómo entendemos que las cosas son, qué es una sustancia, la materia y la forma, estos primeros temas en realidad no harían falta. Se concluye automáticamente de lo anterior que el hombre es una unidad sustancial, como todas las sustancias. Pero como es una cuestión importante que somos una cosa y que no somos varias cosas mezcladas accidentalmente, vamos a responder o vamos a hacer un cierto repaso de las distintas consideraciones que ha habido a lo largo de la historia sobre este tema. Que veremos, no se resumen en otra cosa que malentender la teoría ilemorfista. Y en consecuencia, en realidad, malentender lo que son las cosas reales. Entonces, dentro de estas teorías que se han hecho sobre si somos uno o si somos varios, el hombre, o qué partes tenemos, distingue aquí, en primer lugar, la de Platón, que en vez de poner al hombre como algo unitario, ponía tres principios de actividad, o lo que es lo mismo, tres almas: el alma nutritiva, el alma concupiscible y el alma cognoscitiva, que también lo siguen otros: Pitágoras, Galeno, Guillermo de la Mare. Al fin y al cabo se están descomponiendo al hombre en varias partes. Luego hay otra teoría que descompone o distintas teorías que descomponen al hombre en dos partes, que, como la de Filón, que admite un alma sensitiva vital y otra racional; los maniqueos, en los que hay un alma buena y un alma mala; y los gnósticos, Clemente de Alejandría, Bacon de Berulan, Cassendi y Maine de Virán. Y por otro lado está la que nosotros estamos enseñando, que es la teoría de la escuela, la escolástica, que es una única alma y que esta única alma está identificada con la sustancia que es el mismo hombre. Bien. Por otra parte, dice aquí, la experiencia muestra que en cada hombre se impiden u obstaculizan entre sí operaciones que no son contrarias, sino tan solo simplemente diversas. Sobre la cuestión de si tenemos qué teoría es la más aceptable dentro de la que hemos visto, a través de la experiencia de nuestra propia vida. Por ejemplo, cuando uno está haciendo la digestión, que es una operación dentro de la partición que hace Platón, pues hacer la digestión se encuentra dentro de la primera alma, de la parte sensitiva o material. Cuando uno hace la digestión,
hacer la digestión afecta a las capacidades intelectuales, por ejemplo. Siempre nos decían, me acuerdo en la facultad, que no fuésemos al examen tras haber comido mucho, porque eso nos iba a afectar y íbamos a hacer peor el examen. Esto demuestra que hay una cierta correlación entre un impedimento entre si yo tengo una facultad física activándose, eso me va a impedir que active plenamente una facultad intelectual. Eso implica que hay una cierta correspondencia entre una y la otra y no se pueden separar. Tiene que haber una unidad entre las dos. Y lo mismo lo puedes hacer, pues, digo, entre una intelectiva y otra material, pero lo podemos hacer también con una volitiva o cualquier otra facultad que tengamos nosotros. Vemos que ocurre lo mismo. O mismamente, no sé, si yo me doy un golpe en la cabeza, eso afecta a, a mis capacidades intelectuales, afecta a mi memoria, afecta a mi voluntad. Entonces tenemos que admitir, en base a esto, que hay una cierta unidad entre las facultades que tenemos. No se puede hacer una separación de distintos principios, distintas almas, a partir de las distintas capacidades humanas. Bien, seguimos, si quiere, mi ordenador. ¿Qué parece? Ahora. Que va un poco lento el ordenador. Ahora. Bien, dice aquí, estos argumentos de separación de partes en el alma, lo que quieren hacer es, porque es real que existe una cierta diferencia entre lo intelectivo, hemos hablado que es algo inmaterial, y nuestro cuerpo. Eso pues, a esta gente le ha llevado a Platón, a Pitágoras, les llevó a la idea de que tienen que ser algo realmente distinto, dos sustancias distintas, dos principios distintos. Y querían separarlo. Pero al separarlo lo que quieren hacer es enaltecer esa parte inmaterial, esa parte intelectual, porque según la teoría platónica, pues lo inmaterial, lo intelectual es algo superior a lo material, es algo perfecto, algo inmutable, que es verdad. Entonces, el querer enaltecer esa capacidad inmaterial nuestra, lo que hizo es separarla de lo material. Como decir, si yo digo que lo intelectual tiene la capacidad de interferir en lo físico, lo que estoy diciendo, le parecería a él, es que estoy degradando lo intelectual, haciéndolo de menos valor. Pero no es así. Es decir, que lo intelectual sea capaz de interferir con lo material no significa que lo intelectual sea de menor calibre o de menor valor, sino al revés. Tener más capacidades, tener capacidad de interferir en lo físico, no lo hace inferior en valor. Al contrario, lo hace más capaz. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Vale. Luego, están aquellos que quieren separar al hombre en partes, en negar esa unidad, y otra forma de negar esta unidad es decir que no hay nada que unir. Es decir, que el hombre es un conjunto de accidentes. No existe algo llamado hombre. Y aquí vamos a ver distintas posiciones que quieren plantear esto de distintas formas, dependiendo de los principios de los que partan.
Uno de ellos es el fenomenismo psicológico, especie de otro fenomenismo más amplio, según el cual no hay sustancias permanentes, sino tan solo acontecimientos. Si habéis seguido las clases hasta ahora, os habéis dado cuenta de que una concepción general que tiene la gente sobre la filosofía es negar las sustancias. La mayoría de gente, pues, sobre todo los de nuestra generación, han recibido una educación en la que el concepto de sustancia ha desaparecido. No se habla ya de algo, sino que se habla no se habla de cosas, sino que se habla de fenómenos. Si solo hay fenómenos y solo hay acontecimientos, no hay cosas, no hay sustancias permanentes. Y si no hay sustancias permanentes, tampoco existe algo llamado hombre. Por ejemplo, si somos solo átomos, un tipo de reduccionismo, eh, los átomos no son personas. No hay una sustancia llamada hombre. Pero como hemos visto hasta ahora y veremos más en el capítulo de metafísica, la realidad parte de las cosas. Las cosas son las sustancias. Esto aplicado a la psicología, lo que llamamos fenomenismo psicológico, la idea de que no hay sustancias, solo fenómenos. Y señala aquí los partidarios de esta teoría, pone a Protágoras, Hume, Fichte, Hegel, James, Bergson, historicistas y existencialistas. Y generalmente de lo que parten, la idea que parten es que no puede haber una sustancia, no puede haber algo permanente, si eso que se supone que es permanente está cambiando. Yo no soy el mismo que yo hace un segundo. Bueno, hace un segundo, por ejemplo, pues había respirado un aire distinto que tengo ahora, las células de mi cuerpo están cambiando, estoy haciendo la digestión, voy aprendiendo cosas, bebo agua, y ahí hay un cierto cambio. Pero este cambio no implica que no haya una unidad, que no haya una permanencia de algo. Sí que lo implica si malentendemos lo que significa el concepto de sustancia, o lo que significa la unidad dentro de la teoría aristotélica, o la teoría que estamos poniendo nosotros. De hecho, por cómo está formulada esta teoría de la sustancia, la forma sustancial es el principio de la actividad en los seres corpóreos. Es decir, que tenemos algo que es un principio de cambio. Si tenemos algo que es principio de cambio, evidentemente las cosas van a cambiar. Y que las cosas cambien no significa que las cosas no sean. Y como dice aquí, sí, el fenómeno psicológico es una prueba de la frecuencia con que de hecho se ignoran las nociones de la filosofía de la escuela, que no es por cierto una filosofía improvisada. Eh, este rechazo de las sustancias, el rechazo de la permanencia, viene de malentender los principios de la filosofía escolástica, que dentro del mundo protestante, pues, como sabéis, tienen una manía de suponer que somos tontos y de que todo lo que hacemos está mal, entonces cuando ven algo que no les cuadra ya será porque nos hemos equivocado. Pues no, a lo mejor es que no entiendes tú esta filosofía, no la has estudiado bien. Bien, mi ordenador está sufriendo. Siguiente. Hay más formas aún de negar esta unidad, la unidad del ser humano. Y otra de ellas es aceptar la unión entre el alma y el cuerpo, entre la forma y la materia, de un modo accidental. Es decir, que el hombre, bajo estas teorías, no sería realmente su cuerpo, sino que estaría unido a ese cuerpo de un modo accidental. Platón, además de su tripartición del alma, también pone esta teoría. Para Platón, realmente el hombre es el alma. Y el cuerpo no es nada más que un lastre
de ese alma. Entonces estamos negando una unidad, ahí está poniendo una composición. Y Descartes, igual os suena también esta teoría, que dice que el hombre es la sustancia cuya esencia o naturaleza completa no es más que pensar. Entonces, como el alma piensa y el cuerpo no piensa, entonces el hombre es el alma. Y él pone que el nexo entre los dos es una parte del cerebro, que es la glándula pineal, pero bueno, con eso se desembaraza de todo lo material y se queda solo con lo mental. Bien, a este grupo de teorías pertenece en general todas las que entienden que la unión de alma y cuerpo no es otra cosa que una cierta correspondencia. En realidad, el hombre, según esta teoría, no es su cuerpo, pero hay una cierta correspondencia entre el cuerpo y el alma. Dependiendo de cómo sea esa correspondencia, según esta gente, pues hay distintas teorías. La primera es la que sigue considerando el alma y el cuerpo como dos sustancias enteramente completas. Y la segunda es la que no solo niegan la influencia, sino que también que alma y cuerpo sean sustancias reales. Es decir, en la primera hablan de una correspondencia, pero de dos sustancias reales, cuerpo y materia, incompletas. Y la segunda niega que el cuerpo y el alma sean sustancias reales. La primera interpretación se llama ocasionalismo de Malebranche y la segunda, no, y ahí también se incluye la armonía preestablecida de Leibniz. El ocasionalismo lo que dice es que en el hombre sí, se produce en el hombre una operación anímica con ocasión de cada una de las realizadas en el cuerpo y a la inversa. Es decir, eh, acontece que para cada cosa que ocurre en la mente ocurre otra en el cuerpo, pero que son sustancias distintas. Acontece que eso es así, ocurre la ocasión de que hay cosas en la mente y cosas en la materia que ocurren más o menos asemejadamente, pero que son principios distintos. Y que eso ocurre así porque Dios ha querido que haya una reciprocidad entre esas dos modalidades, entre el cuerpo y la mente, pero solo porque Dios la ha querido, no porque exista realmente una correspondencia o una causalidad entre ambas. Por otro lado, está la teoría de Leibniz, en que pone una armonía preestablecida a través de la providencia. Es decir, que Dios en su providencia ha hecho que ha guiado el cuerpo y ha guiado la mente independientemente, de forma que haya una cierta correspondencia entre las dos. Esto por una parte, están las que aceptan que son el hombre, son el cuerpo y el alma sustancias reales. Luego está la que niega la sustancialidad del cuerpo y la del alma. Es el llamado el paralelismo psicofísico. Y señala aquí que el mayor representante es Hartley. Luego, eh, estos son teorías que aceptan que existe algo llamado alma y algo llamado cuerpo, que son cosas distintas. Y por otra parte está las teorías que no hacen esa distinción. Estas teorías que hemos hecho hasta ahora se llaman dualistas y las teorías que vamos a decir ahora se llaman monistas. Las anteriores ponen dos principios en el hombre, el cuerpo y el alma, separados, distintos, sustancias distintas, y ahora son teorías que ponen un solo principio. Dice, no reconocen diferencia esencial entre el cuerpo y el alma. Y tenemos cuatro. El primero es el monismo espiritualista de Berkeley, en el que todo es espíritu, todo es mental. No existe el cuerpo, solo la mente. El segundo es el monismo materialista. Jorge, Sí, ¿mañana podrás llevar tu coche sí. para ir a
celebrar misa ¿dónde está el Padre Manuel? Sí. Pensaba ir antes para ir a la misa del Padre José María. ¿Quieres ir antes? Sí. Pues ¿a qué hora vas a ir? A las 10:30 quedo allí. Vale, pues mañana lo hablamos a la del seminario. Vale. ¿Eh? Bueno, Hasta luego. luego. Perdón. Luego, el monismo materialista, lo mismo que el anterior, solo que todo es materia. No existe el alma, no existe lo mental. Este es de Gassendi y de Hobbes. Luego, el monismo trascendente, según el cual el alma y el cuerpo no son sino manifestaciones de una tercera sustancia, que para Spinoza es la divina y para Russell enteramente neutra. Y cuarto, el monismo fenomenista, cuyo más destacado representante es Hume, que no hay cosas. Todo es mera apariencia. ¿Todo claro hasta ahora? Sí. Y todo es apariencia, no hay sustancias, no hay cosas. Yo no era escéptico, pero escéptico radical. No hay conocimiento, y como tampoco hay nada. Simplemente meras apariencias de todo. Sí. La mejor solución contra los escépticos es esa. Le preguntamos a ver después y si dice que sigue sin apariencia, le volvemos a dar. Así hasta que admita que hay sustancias. Bien. La renovación de la materia prima. Sobre la relación entre el cuerpo y la materia, hay que señalar. No, espera, ¿de qué está hablando esto? Ah, sí. Sí, sobre la unidad del cuerpo, hace aquí una señala que cuando yo como algo, por ejemplo, la materia de mi cuerpo pasa de ser una a ser otra, ¿no? Las células que tengo aquí en mi cuerpo mueren y nacen otras sin que yo deje de ser quien soy. Y eso ocurre pues a través de todo el proceso de la nutrición. Y esta les sirve a esta gente como un cierto argumento en contra de la unidad del cuerpo o la unidad del ente vivo. Y señala aquí que esa renovación no es ni puede ser una renovación específica, ni tan solo numérica individual. Cada célula es distinta, cada parte de la materia es distinta, pero la sustancia permanece. Cuando yo tomo algo, cuando yo como algo, yo cojo eso que está fuera y lo añado a mi sustancia. Pero eso no significa que deje de ser la sustancia que es. Y dice, las concepciones dualistas tienen un defecto radical. No aciertan a darnos una explicación del hecho de que el hombre se aprenda a sí mismo como un ente unitario. La experiencia nos dice que nuestro cuerpo somos nosotros y que
nos concebimos a nosotros mismos como algo existente. Si admitimos una teoría dualista, vamos a negar una de estas cosas. Si admitimos una teoría monista, vamos a negar la unidad del cuerpo también. Entonces tenemos que tirar ni a una monista ni a una dualista, sino a una unidad. Lo dice aquí. Al fin y al cabo, el problema de estas teorías es que no admiten el concepto de sustancia de la forma correcta, sino que quieren una sustancia completa y perfecta. No meten algo compuesto, meten una sustancia compuesta entre materia y forma. Pero como hemos visto en capítulos de física, o en el veremos capítulo de metafísica, así son las cosas. Están formadas por una parte de una y por otra parte de otra, y hay una unidad. Y el caso del ente vivo es un caso particular de esta forma general en la que funciona la realidad. Y sigue, efectivamente, la teoría que estamos viendo nosotros del ente vivo y de cómo es el alma y cómo es el cuerpo, no es nada más que utilizar la teoría física del dimorfismo y aplicarla a los entes vivos. Entonces no hay ningún problema. Lo que existe realmente en esta teoría física es la sustancia. Pero claro, alguien que quiere ir más allá y que no le apetece nada compuesto y que quiere cosas puras y quiere cosas que entren perfectamente en nuestra imaginación, cómo se produce esa unión entre la forma y la materia, pues no va a estar contento con ello. Lo que le pasa a Descartes en realidad es que no estaba contento con eh, la certeza que tenemos, que hay una certeza matemática. Decía que las teorías escolásticas eran confusas y que necesitaba utilizar el método matemático. El método matemático te da soluciones más certeras, más concisas sobre esto. Y como consecuencia después venía su teoría sobre la materia y sobre el cuerpo y sobre el alma. Sobre el cuerpo y sobre la mente. Al negar que puede haber algo compuesto, en el conocimiento podamos ver cosas formadas de materia y de forma, por tener conlleva necesariamente una certeza distinta del tipo de las matemáticas, pues no quería. Quería un método matemático. Y no puede ser así, porque nuestro conocimiento es material. Y el conocimiento material no le queda otra que tener una cierta falta de certeza, una cierta humanidad. Bien. Eh, Esto sobre las distintas teorías que hay sobre lo que puede ser la mente, lo que puede ser el cuerpo, lo que puede ser el alma. Hemos dicho nosotros, y así nos enseña la Iglesia, eh, creemos que el alma es la forma del cuerpo. Y estas teorías lo que tienen al fin y al cabo en su fundamento es concebir erróneamente la sustancia, por querer separar todo de forma clara y concisa, como decía Descartes, separarlo de forma pura y perfecta. Pero el mundo no es así. ¿Todo claro hasta ahora? ¿Qué era? O sea, en el tema de las matemáticas, no, los cálculos, digamos, concisos, no están relacionados directamente a lo material. Entonces, ¿Cómo? dijiste que este muchacho
quería que por las matemáticas tuviera las cosas claras, ¿no? Que fuera, no me acuerdo qué palabra Sí, utilizaste, pero dijiste que somos seres materiales y sí. que Descartes quería aplicar la certeza de las matemáticas a todo el conocimiento en general. y eso no se puede, ¿no? No se puede, nuestro conocimiento es material. Nosotros vemos las cosas y luego abstraemos. Vale, entiendo. Sí. Descartes quería partir de las matemáticas, por eso su filosofía parte del pienso luego existo. Y parte no de las formas que están en el mundo, sino de las personas que están en la mente. Porque en la mente, en las matemáticas, tienes una certeza distinta a la que tienes en el mundo. Pero así no funcionan las cosas. El conocimiento empieza por los sentidos. Entonces, al fin y al cabo, Descartes y todos los que le siguen Kant también van a acabar en una especie de solipsismo. Es decir, en quedarse solo dentro de su cabeza, negar todo el conocimiento, porque si está solo en su cabeza, no va al mundo real, no va a tener nada real. Por rechazar ese tipo de conocimiento, por no ser del gusto de alguien autista como Descartes, que quería solo las cosas de forma matemática. ¿Entiendes? Sí, entiendo. Luego, cabe la duda después de lo que he dicho sobre cómo es el alma, al ser la forma del cuerpo, cómo es posible que una forma, que es algo que hemos dicho que existe siempre, hemos dicho en el capítulo de física, que las formas no existen ni existen la materia. Lo que existe es la sustancia, que es la unión de las dos. No existe una forma por ahí, andando. Entonces uno podría preguntarse, si tú me estás diciendo ahora que el alma es la forma del cuerpo, ¿cómo es posible que al morir el cuerpo el alma perdure? Si el alma es una forma, me estás diciendo. Entonces hay que atender a, en primer lugar, lo que hemos hecho en el capítulo anterior sobre la inmaterialidad del alma o la inmaterialidad del entendimiento. Y en segundo lugar, esta distinción que vamos a ver aquí ahora, si quiere mi ordenador, sí. Hay que distinguir entre sustancia específicamente completa y sustancia completa únicamente en el sentido de la subsistencia. Por sustancia completa, solo en el sentido de la subsistencia, se entiende aquella que, no siendo la esencia entera de algo, puede no obstante existir en sí misma. Es decir, la forma del cuerpo, el alma, está incompleta sin el cuerpo. Pero como hemos dicho que es algo inmaterial, y la materia es algo material, tiene una cierta existencia, que el cuerpo no tiene. Hay una inmaterialidad ahí, esa inmaterialidad real, porque es capaz de producir operaciones, como el conocimiento inmaterial que hemos dicho, implica que tiene una cierta capacidad de subsistencia, aunque se encuentre incompleta. Entonces, se puede hablar en cierto sentido de que el alma es separable. Cuando nosotros morimos, el alma se separa del cuerpo y puede existir sin el cuerpo, por el hecho de que hemos dicho de que tiene operaciones inmateriales. Y las operaciones inmateriales no pueden venir del cuerpo, pero sin embargo existen. Y toda operación que existe necesita algo que lo opere. Y el cuerpo no puede hacerlo porque el cuerpo es material. ¿Entendéis el argumento? ¿Alguien no ha entendido el argumento?
Vale. Repito de nuevo. Hemos dicho. En el capítulo de física hemos dicho que lo que existe no son ni las formas ni la materia. No hay una forma suelta por ahí, ni hay una materia suelta por ahí. Lo que existe es el compuesto de forma y materia. El papel se quema, se convierte en ceniza. Pasa de tener una forma a tener otra, pero la materia es la misma. Y lo que existe ahí es o el papel, que es una sustancia, o la ceniza, que es otra sustancia. La forma no existe, la forma del papel no te la encuentras por ahí volando. Entonces uno se pregunta, ¿qué pasa entonces con el alma si tú me has dicho que el alma es la forma del cuerpo? ¿Cómo es posible entonces que el alma sobreviva a la muerte? Que el alma sobreviva sin el cuerpo. Entonces hay que separar entre, no decir mal las palabras, así que hay que distinguir entre sustancia específicamente completa y sustancia completa únicamente en el sentido de la subsistencia. Entonces, el alma es completa en el sentido de la subsistencia, pero no específicamente completa. ¿Por qué es completa en el sentido de la subsistencia? ¿Por qué puede subsistir por sí misma sin necesidad de un cuerpo? Porque tiene operaciones inmateriales. Hemos dicho que nosotros, por la naturaleza del conocimiento, somos capaces de abstraer la forma de una cosa y considerarla en sí misma y operar con ella. Estas operaciones son inmateriales, porque la forma del cuerpo hago lo que quiero con ella. Mi mente, hago cualquier barbaridad que se me ocurra, la puedo hacer con esa forma. Esas operaciones son inmateriales, porque lo que estoy considerando es algo inmaterial. Esto sí, ¿no? Hasta ahora bien. Cojo en mi mente una forma y la forma la considero y hago cosas con ella. Pienso en la forma y se me ocurre qué pasará con ella o qué es, o la intento componer con otras formas. Y esto son operaciones inmateriales. Entonces, algo que haga operaciones inmateriales no puede ser material. El material solo afecta a lo material. Y como hay algo que hace operaciones inmateriales, hay algo que existe, que tiene subsistencia propia, que haga esas operaciones, que no las va a hacer Pepito Grillo. Les hace algo. Entonces, es necesario que eso sea el alma, porque el cuerpo no puede ser, porque el cuerpo es material. Entonces, esa capacidad de subsistencia que viene de ser capaz de hacer operaciones, concluye que después de la muerte puede subsistir, aunque esté incompleta. ¿Entendido?
Vale. Luego, antes de entrar a ver, porque de esto sigue la inmortalidad del alma. Lo vamos a ver un poco más detallado ahora, pero bueno, se resume lo que he dicho hasta ahora. Antes de entrar a eso, entra en el origen del hombre. Y suele haber cierta confusión en la mentalidad de la gente, sobre todo en los temas de evolución y demás, sobre lo que significa esto de origen del hombre. Porque no es lo mismo preguntarse cuándo y cómo apareció el primer hombre a preguntarse qué es el hombre y de qué ser viene que lo ha producido. ¿Cuál es su causa formal? ¿Dónde viene? Dos preguntas distintas. Y una respuesta para una de las preguntas, no niega la respuesta a otra pregunta. Lo que es lo mismo. Una cosa es el origen del cuerpo y otra cosa es el origen del alma. También ocurre lo mismo. Entonces, sobre la cuestión, llamamos origen cronológico, es el primero que he dicho, cuándo y con qué acontecimientos apareció el primer hombre. Hay dos teorías. Una se llama generación espontánea. Y es la que te dice que la vida saluda el surgimiento de la vida a partir de algo que carece de ella, sí. De repente, es decir, en el mundo no hay vida y de repente aparece algo que tiene vida. Primero no hay vida y luego la hay. Espontáneamente o en un instante ocurre algo que parece que haya vida. Porque hemos dicho, os intuiréis, no sé si lo hemos dicho directamente, que la vida no puede ser causada por algo que no es vivo. Sí, esto es otra de las confusiones que hay al respecto sobre este tema. Se desmintió en el sentido de que tú dejas, es decir, antes no sé si era una opinión muy generalizada o cuánta gente lo creía, pero creían que los bichos aparecían espontáneamente de la nada. Tú dejabas el argumento que me acuerdo que se me lo enseñaron en el colegio, no sé si será verdad, en el instituto, que tú dejas comida putrefacta en un sitio, en una botella, y a lo largo de varios días aparecen moscas dentro de esa botella. Todo lo que dicen es que aparece las moscas espontáneamente a lo largo de la comida en putrefacción. Eso se desmintió, sí, pero no estamos hablando de eso. Otra confusión que hay, no es lo mismo una cosa que la otra. No es cuestión de que haya animales que spawnen. No estamos hablando de eso. Otra pregunta distinta. Lo mismo que antes con la cuestión del origen del hombre. Hay dos sentidos. En el sentido ahora de esta pregunta de la generación espontánea, dos sentidos de la expresión. Estás hablando de otro distinto, no de ese. Porque surge, porque como hemos dicho, evidentemente algo que es vivo no puede partir de algo que no es vivo. Creo que ahora más adelante lo explico mejor. Entonces, ese origen de esa vida, pues, ¿cómo llegó a ser? Es que apareció instantáneamente. Y bien, dentro de esta teoría está la de San Agustín, que dice que toda la creación fue simultánea
no en el sentido de que todos los seres fuesen creados por Dios en una forma esencialmente perfecta y completa, es decir, no que en el principio de la creación todas las especies de los seres vivos fueron creados por Dios, sino en el sentido de que una entidad virtual, sí, que las cosas que fueron hechas recibieron una entidad virtual al crear Dios, sus gérmenes, que más tarde se va desarrollando conforme encuentran circunstancias propias. Es decir, las cosas que creó Dios en principio tenían la capacidad de poder después generar vida. Porque lo material hemos dicho que de ahí no surge vida. Tienen que tener ese principio de alguna manera. Entonces Agustín dice eso, que primero estuvo la creación y que le dio Dios la capacidad de poder crear vida después. Y esta teoría después la formaliza Santo Tomás dentro ya de su filosofía más sofisticada, y en términos de su teoría es que el viviente procede de la materia en cuanto ésta posee una virtud que originalmente le fue dada. Luego habla aquí de cómo se desarrolló esta teoría y a distintas opiniones a lo largo de la biología moderna, pero bueno, no es la cuestión. Dice aquí, la filosofía no intenta resolver el problema concreto de las condiciones fácticas en que la vida hiciera su aparición. Tal problema no es de su competencia. O sea, no nos interesa realmente fácticamente qué ocurrió. Nos interesa es la posibilidad, como he dicho, de que la vida salga de lo que no es vivo. Esa es la cuestión. Y para explicar lo que he dicho de que la vida no puede salir de lo no vivo, dice aquí. El alimento, cuando yo como algo, por ejemplo, no se convierte en la sustancia viva. Es decir, no es que lo que yo como pueda coger y convertirse en algo vivo. Tengo ahí el plato de macarrones, yo le dejo el plato de macarrones, lo dejo 3 semanas y no cobra vida. No es eso lo que pasa realmente. Lo que pasa realmente es que yo le incorporo a un ser vivo y en ese caso toma vida. En otro sentido distinto. Consecuentemente, lo que estamos viendo es que hace falta primero un ser vivo, coja la materia y la transforme en ser vivo. Pero si no hay primero un alma, no hay primero un ser vivo, pues difícil la cosa. Dice, la idea de un cuerpo que sin tener vida se transforma a sí propio es, sin embargo, contradictoria, pues la vida consiste justamente en la capacidad de automodificarse. Para que un cuerpo se transforme, un cuerpo inerte, se transforme en vida, tiene que tener la capacidad de autotransformarse, ¿no? Porque lo que estoy diciendo, se autotransforma en vida. Pero para que tenga capacidad de autotransformarse, tiene que tener vida. Porque hemos definido así la vida como la capacidad de automovimiento, de autotransformación. Es una contradicción. Hace falta un principio de vida. ¿Entendéis? Luego, sobre la teoría evolucionista, hemos dicho, primero está la teoría de generación espontánea y por otro lado está la teoría evolucionista, que sostiene que todas las especies de vivientes proceden por evolución de una o pocas especies iniciales. Tienes primero especies iniciales que se transforman luego en otras especies. Y así tenemos las especies actuales. Que se opone a la teoría fixista, que mantiene la inmutabilidad de aquellas al menos dentro de ciertos límites de variabilidad accidental. Que las mismas especies que había antes son las que hay ahora.
la cuestión, ya sabéis, de cómo es posible que... yo no sé sobre esto. Estudié en la universidad, nos pusieron en una asignatura, una tercera parte era sobre la historia de la evolución humana. Y eso solo sobre la evolución humana, y es muy complicado. Tampoco parece que sea tan claro. Es decir, nos lo pintan siempre como algo resoluto, completamente claro cómo ocurrió todo. Todo está claro y los cristianos somos unos fanáticos que rechazamos la evidencia y no está tan claro. Lo va a explicar ahora también en el libro. Los evolucionistas, a ver si lo habéis estudiado, supongo que habréis oído alguna vez. Primero está Lamarck y luego la teoría de Lamarck se cambia por la de Darwin. Lamarck es que según vive uno, luego su descendencia será parecido a sus necesidades durante su vida. Y luego Darwin es la lucha por la vida. Compite la gente, sobreviven los que tienen ciertas características, esas características se le dan a los sucesores. Y dice después aquí que, como hemos dicho, esto tampoco es muy filosófico, no es realmente sobre lo que trata las clases, pero de forma tangencial nos interesa. Dice, como conjunto teórico, el darwinismo no goza hoy de crédito. Según lo que dice la biología, la genética, la teoría de Darwin, así como la puso Darwin, no es defendible. Que es lo que he dicho, la conciencia general de la gente, esto no es así. Dicen que el darwinismo está demostrado. Yo cuando lo estudié en la universidad también decían que no, que nadie cree en la teoría darwinista. Se habló entonces de un neolamarquismo en la biología reciente para intentar explicar los fenómenos, la evidencia, intentar explicar qué ocurre con los genes, qué ocurre con todo esto. Y es todo muy difícil, porque eso, no hace falta darle muchas vueltas para darse cuenta de que tú, por ejemplo, cuando evolucionas, asumimos una teoría de evolución en la que yo evoluciono a otra especie. Y mi hijo, imagínate, sale pues no siendo humano o cambiando ciertos aspectos. Y este hijo que tengo yo se va a reproducir con otro que haya tenido descendencia de otro que está por aquí. En primer lugar, si el hijo es suficientemente distinto a mí, hablamos de una especie distinta. Y si es una especie distinta, no se va a poder reproducir con uno de mi especie. Entonces, la única posibilidad para que haya un cambio significativo es que ambos, mi hijo y el otro, hayan cambiado de especie. La probabilidad de esto es nula. Por otra parte está en que si la probabilidad, es decir, de que el que yo genero sea de mi misma especie, pero cambia algunas cosas. Si cambia algunas cosas, ¿cuál es la probabilidad de que eso permanezca? Porque se va a reproducir con otro que no tenga esas propiedades. Entonces, según la evidencia, probabilísticamente hablando, el darwinismo no tiene sentido y teniendo en cuenta también la genética y lo demás. Y los biólogos no saben muy bien lo que ocurre. Entonces, la cosa no está clara. En primer lugar, viene alguien a decirte que los cristianos somos unos fanáticos por ser creacionistas. No, el fanático es el darwinista hoy en día. Esto en mi universidad pública en la que estudié filosofía también lo decían. Si mi ordenador quiere responder. Bien, entonces aquí se pone a hablar un poco de la historia de todo esto, cómo se desarrolló estas teorías. Pero bueno, no nos interesa. Lo que he dicho vale como resumen. Y lo que sí que nos interesa es el origen específico del hombre. Hemos dicho, teníamos el origen temporal, cómo ocurrió y cuándo, el origen específico.
qué es y de qué ser proviene, cuál es la causa. Y aquí se viene lo interesante. Dada la diferencia específica entre el hombre y el animal irracional, no cabe que éste pueda engendrar aquel. Si la causa debe tener, como se dijo antes, al menos tanta virtualidad como el efecto, es decir, que si yo tengo yo tengo una propiedad, una cierta capacidad, aquello que me ha causado tiene que tener también esa capacidad, al menos la capacidad de producir esa causa. Entonces, si aquello que me ha generado es irracional, eso es una contradicción, porque lo irracional no tiene la capacidad racional. Entonces hace falta que lo racional venga de algo que ya es racional. No puede venir de algo que es irracional. La causa de algo, el origen de una causa, tiene que tener esa causa virtualmente, la capacidad de generar. Sí, ya lo sé, sí. Lo que decía aquí el libro es que te dice que es posible bajo una cierta probabilidad. La cuestión es que la probabilidad de que eso ocurra realmente y que se dé realmente a lo largo de los años, a lo largo de los siglos, de los milenios, esa evolución, no está claro cuál tiene que ser o cómo para que realmente ocurra. Porque, como se ve, es difícil que ocurra. La probabilidad es baja. He contemplado casos, has visto el caso en el que es otra especie, entonces ese ya lo descartamos, y el caso en el que es la misma especie. Si es la misma especie, esos pequeños cambios es difícil que prevalezcan, a causa de la probabilidad de las mutaciones y la probabilidad de la supervivencia. Bien, entonces, el primer ser humano, eh, a un ser humano lo tiene que generar algo racional, entonces lo puede generar o un ser humano u otra cosa que tenga la capacidad racional. Entonces, o lo genera un ser humano o lo genera Dios. El primer ser humano lo generó Dios, solo por la razón, sin necesidad de utilizar el Génesis. El principio es este: si yo tengo algo que ha sido causado por otra cosa, aquello que lo ha causado tiene que tener esa capacidad de generar esas propiedades que yo tengo. Y la razón, pues no la tiene un animal. Entonces no puede generar algo que sea. Un animal no puede generar algo que es racional. ¿El que fue cuánto tiempo? ¿El primer humano dices? Eh, no sé. No, yo no estaba. Habla aquí el libro de que ya había humanos en la última era glacial. Pero los primeros seres humanos, dice aquí el libro. Y no sé sobre este tema.
El autor es católico, así que supongo que sí. Sobre este tema no he leído, así que no puedo hablar. Ten en cuenta que las pinturas rupestres tienen bastante tiempo, a los miles de años. No sé sobre este tema. Bien, entonces, como tenemos un alma espiritual, un alma inmaterial, y lo inmaterial no puede venir de lo material, hace falta que el alma espiritual sea creada por algo sobrenatural, es decir, por Dios. El alma a través de el alma inmaterial a través de la materia no puede salir. Ni de animales ni de plantas. Le falta un principio inmaterial. Bien, ¿todo claro hasta ahora? Luego, sobre la inmortalidad del alma, nada más es concluir lo que hemos hecho hasta ahora. La muerte afecta al hombre de dos modos, en tanto que es una posibilidad prevista en cuanto constituye una realidad consumada, según lo cual caben acerca de ella dos clases de problemas. ¿Cómo afecta al hombre la idea de la muerte y de qué modo le atañe su realización cumplida? La primera cuestión no es aplicable a otros seres mortales, concierne solo al hombre, porque este es el único capaz de formarse una idea de la muerte. Tanto en esta cuestión como en la otra conviene distinguir los aspectos de índole formal, los que todos solo tienen un carácter empírico y secundario. Es decir, sobre la muerte nos da igual los fenómenos, nos da igual aquello que acontece, nos preguntamos qué es. Y el qué es de la muerte, porque estamos hablando de filosofía, afecta al hombre de dos modos. En primer lugar, que tener esa idea de la muerte le configura. Y en segundo lugar, ¿qué significa qué ocurre? ¿Qué es? ¿Qué es lo que pasa cuando morimos? No los fenómenos, sino en qué consiste eso de morir. Ha minimizado el PDF. Nada, en 10 minutos lo tenemos si mi ordenador carga. Todo parado. Sobre la primera cuestión, sobre la idea de la muerte, lo que tienes que determinar el conjunto de la vida humana.
la convierte en una unidad. Es decir, no es que vamos a existir materialmente para siempre. Entonces, cuando hablamos de las cosas, pues tiene un cierto significado distinto porque ocurre dentro de una finitud. Las acciones ya pues, tienen consecuencias distintas, ¿no? Si es para siempre, pues a lo mejor no importa tanto. Pero si un día vamos a morir, pues las acciones ya tienen más importancia, porque los cuerpos solo son corruptibles, por consiguiente, los seres materiales. Conviene, sin embargo, distinguir dos modos de corrupción. Primero per se y segundo per accidens. El primero es aquel de que son susceptibles los cuerpos como entes compuestos de materia y forma sustancial. El segundo, en cambio, es el que conviene a las formas en cuanto que dejan de ser, al corromperse el compuesto al que pertenecen. Ninguno de estos dos modos de corrupción conviene al alma humana. No le puede afectar la corrupción per se, por no ser un compuesto de materia prima y forma sustancial. Ni es susceptible tampoco de corrupción per accidens, ya que este otro modo de dejar de ser conviene únicamente a aquellas formas que de una manera intrínseca dependen de la materia. Y el alma humana no necesita intrínsecamente de ella. De lo contrario, no podría tener potencias inmateriales. Entonces la muerte no puede afectar al alma. Porque la muerte es una corrupción y la corrupción no puede afectar a algo que es inmaterial. Bueno, no pasa nada. ¿Se entiende el argumento? Hemos dicho, el alma tiene capacidades inmateriales, consecuentemente es inmaterial, y a una forma sustancial e inmaterial no le puede afectar una corrupción, porque la corrupción afecta o bien a sustancias o bien accidentalmente a formas. Y bien, añade por último que lo único que podría dejar al alma dejar de existir sería Dios. De por sí misma, tú aquí ya vas a existir para siempre, no te preocupes. Cuando no te mueras, pues Dios te juzgará y de ahí para siempre. A no ser que, si Dios quisiera, podría aniquilar tu alma. Ahora bien, la cosa es que si Dios te ha creado con inmortalidad, no parece tener sentido que Dios quiera que tú existas temporalmente, porque entonces te habría creado temporalmente. Se puede asumir que Dios quiere que existas temporalmente. Desde la filosofía, desde la revelación, ya sabemos que existimos para siempre y que Dios no quiere aniquilarnos. Y otra cosa más es que la existencia del alma separada no es, sin embargo, la del hombre mismo. Este supone un cuerpo y el alma subsistente no puede realizar las operaciones de tipo sensitivo y vegetativo. Únicamente es capaz de las de índole espiritual. Y cuando te mueres y todavía sigues antes del juicio final, antes de la resurrección de los muertos, antes de que las almas vuelvan a sus cuerpos, tú ahí no tienes operación vegetativa ni sensitiva, solo tienes capacidad espiritual. Entonces, eso no es un hombre, realmente está falto de lo que es un hombre, porque el hombre tiene las tres capacidades. Está incompleto, pero aún así subsiste.
haciendo las operaciones espirituales. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Bueno, pues si no hay preguntas ni comentarios, terminamos hasta la clase que viene. Yo me voy.